Entonces, creo que ya están viendo mi pantalla. Eh, vamos a, vamos a hablar acerca de la autoridad del creyente, parte 2. Hace 8 días vimos acerca de, vimos cómo el enemigo nos engaña a través de muchas maneras. Vimos las trampas en las cuales podemos caer, vimos como formas, las obras de la carne, las mentiras, la manera en la cual nosotros a veces somos engañados y nos ponemos de acuerdo con el enemigo para que pues pasen cosas en nuestra vida. Pero también veíamos que nuestra arma principal es la palabra de Dios, que tenemos la armadura de Cristo, que es nuestra identidad de Cristo, ¿sí? Que es muy específica y que nos da vida y que es nuestra identidad y es el saber quiénes somos como hijos de Dios, lo que nos permite a nosotros luchar. En esta parte vamos a describir cómo es la autoridad o cuál es el engaño mayor del enemigo. Una cosa que eh, nosotros tenemos que entender es conocer, digamos, no es que quiera hablar de Satanás ni nada de eso, porque pues es un enemigo que ya fue vencido, pero quiero romper con esa mentira y yo sé que eso cambia la vida de uno, porque a veces nosotros pensamos que somos atacados, que el enemigo tiene más poder que nosotros. Entonces vamos a mirar cuál es la autoridad que él tiene y cómo la usa para que nosotros podamos vencer y que podamos pararnos firmes entendiendo cuál es, cómo es que opera. Entonces nosotros tenemos autoridad, ¿sí? Como hijos de Dios, como hombres tenemos autoridad, ¿sí? Pero también tenemos que mirar cuál es la autoridad que tiene el enemigo sobre nuestra vida, que a esta se le ha dado una importancia exagerada. Muchas veces pensamos que es que el enemigo tiene poder sobre nuestras vidas y que pueda hacer con nosotros lo que él quiera y que nos ataca y que mejor dicho es superior y que cómo vamos a luchar contra el enemigo y que bueno, que es muy duro y que a duras penas podemos sobrevivir y podemos sobrellevar cuando somos atacados por el enemigo. Pero en realidad las escrituras no dicen nada de eso. Eh, no dicen que pues el enemigo tiene un gran poder, ni que es mejor dicho. Entonces vamos a ver esto. En Efesios 6:12 dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces, cuando nosotros vemos eso y decimos, uy, pero es que son principados, pero es que son huestes de maldad, pero, ¿sí? ¿Cómo vamos a luchar contra algo que desconocemos o que nos imaginamos cosas? Nos imaginamos, no sé, un diablo con así gigante, con cachos y una cosa, y no. Entonces, a veces eso nos hace a nosotros sin pensar en que es más poderoso o que tiene mayor autoridad o que opera de maneras diferentes y no. Entonces, si bien es cierto que la palabra nos enseña esto, es un elemento a considerar, existe, es real que existe, pero que tiene jerarquía y que tiene principados y potestades, sí, con los que tenemos que lidiar, pero en el versículo anterior dice que tenemos que estar firmes contra las acechanzas del diablo. El único poder que Satanás verdaderamente tiene en nuestra contra es el engaño. Él no tiene poder para vencernos. Y ya vamos a profundizar por qué. O sea, él no puede hacernos nada más que engañarnos. Entonces, en Génesis 3 vamos a profundizar y vamos a llegar a la raíz de esto para que entendamos y de aquí salgamos completamente firmes y pues sí, busquemos en la palabra y profundicemos en ello. En que lo único que nos puede hacer el enemigo es engañarnos, entonces vamos a ir a la raíz. En Génesis 3 vemos que cuando la primera tentación acometió a Adán y a Eva, Satanás no se presentó como una fuerza superior, ¿sí? O sea, no fue como, no los obligó,
En vez de tomar posesión del cuerpo de un mamut o de un elefante o de un animal miedoso así, no. Él para poner la pata, digamos, en la cabeza de Adán y amenazarlo diciéndole, sírveme o te voy a matar, te voy a espichar, come el fruto, si no te voy a matar. No, tomó posesión de un animal que fue la serpiente, que fue un animal que es engañoso, que es ladino, que significa, en la palabra de Dios dice que la serpiente es la criatura más astuta que Dios había creado, ¿sí? La palabra astuto significa taimado, engañoso o ladino. La razón por la que Satanás se presentó por medio de la serpiente fue que en realidad él no tenía el poder para obligar a Eva y a Adán a hacer algo. Él no los obligó, él los engañó. Entonces aquí hubo un montón de mentiras con las cuales ellos se pusieron de acuerdo y entonces obedecieron a Satanás. Entonces, la manera en que los engañó fue que mintió para que el hombre dudara de la palabra de Dios. Ya Dios les había dicho que el día que comieran del árbol ciertamente morirían, pero pues la serpiente les dijo que no iban a morir. Entonces, lo único que él podía hacer, el enemigo, era engañar. Él atacó la naturaleza y el carácter de Dios y empezó a criticarlo diciendo, la verdad es que Dios no te ama, no te dijo toda la verdad, te está ocultando algo. Hay cosas que Él no te está dando. O sea, tú necesitas comer esto para poder entender toda la verdad, conocerás el bien y el mal, porque eso fue lo que le dijo el enemigo. Sabe Dios que ciertamente no morirás, sino que tus ojos serán abiertos. Entonces, el engaño, él usó el engaño para tentar a Adán y a Eva, para que pecaran en contra de Dios. Ellos eran los que tenían toda la autoridad, porque Dios les había dado toda la autoridad. Y la razón por la que Satanás tuvo que hacerlo de esa manera fue porque él no tenía poder en sí para atacar a Dios. Porque Dios le había dado la autoridad al hombre. Entonces, Satanás no tiene nada de poder ni autoridad sobre ti. Es un adversario derrotado. La única fuerza que puede ejercer en tu contra es acometerse con mentiras y engaños. Si tu vida está siendo destruida, tú podrías decir, Satanás es el que me está disparando estos tiros, pero eres tú el que le está dando las municiones. ¿Y por qué? Tú eres el que tiene que responder a sus mentiras y engaños. Si tú no te sometieras a Satanás, él no podría hacer incursiones ni tendría poder en tu contra. ¿Y cómo podemos decir esto? Porque todo lo que dices, o sea, todo lo que nosotros vivimos y a veces pensamos, es que me viene una tras otra y me pasa esto y estoy enfermo y además estoy sin trabajo, además me engañaron, además mejor dicho, hasta el perro me orinó. Entonces a veces nosotros vivimos de esa manera y no es así. Para cada una de las cosas las situaciones que nosotros vivimos, en la palabra de Dios hay una respuesta. Si nosotros estamos pasando por una situación de enfermedad y perseveramos en la palabra de Dios, aunque nos cueste, la palabra dice que por sus llagas hemos sido sanados y que el Señor Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Que dice que nosotros debemos permanecer en Dios para que eso dé fruto en nuestra vida. Si estamos experimentando algo de situación de pobreza o dificultades económicas, Dios es nuestro proveedor y en la palabra y Él ha dicho que Él nos ha dado todo en nuestras manos para que nosotros podamos generar riqueza para establecer su pacto aquí en la tierra. Y si nosotros nos ponemos y nos pegamos de lo que dice Dios y nos ponemos más de acuerdo con lo que dice Dios que con lo que dice el mundo, pues nosotros empezamos a experimentar esa victoria que Cristo obtuvo por nosotros en la cruz. Si estamos pasando por una situación de tristeza, si estamos pasando por una situación de temor, de miedo, por cualquier situación, aún por duelo, aún por cualquier situación que estemos pasando, si nosotros ponemos en comparación lo que dice Dios en cuanto a lo que dice la circunstancia
y le damos más peso a lo que dice Dios, entonces ahí es donde empezamos a experimentar esa victoria en nuestras vidas. Entonces, si nosotros nos ponemos de acuerdo con Satanás, con las mentiras, pues entonces estamos cooperando para que esto se haga realidad. Entonces, muchas veces ese es el problema por el cual nosotros hemos cedido nuestra autoridad y no nos hemos parado firme a no permitir situaciones que vienen a nuestras vidas y resistirlas y no permitirlas, sino que simplemente nos ponemos en una posición de como si no tuviéramos una armadura con la cual nos pudiéramos defender, como si estuviéramos indefensos y el Señor nos dio una armadura y nos dijo que nuestro escudo es la fe. Y nos dijo, es más, nosotros somos los que debemos atacar porque tenemos un arma que es la espada del Espíritu. Entonces, en 2 de Corintios 10, 3 al 5, dice, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, no es con nuestra propia fuerza, no es en la manera que pensamos, no, bueno, sí en parte la manera que pensamos, pero no en la manera que actuamos, de la manera que nosotros queremos hacer las cosas. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Estos versículos están hablando de las armas de tu milicia, y todas las armas que se mencionan se refieren a tu mente, o sea, a lo que tú permites que ingrese, en lo que tú piensas, con lo que tú te pones de acuerdo. Tienen que ver con tus pensamientos. Satanás no tiene el poder de hacerte nada excepto por medio del engaño. Por supuesto que Dios en el principio tenía toda la autoridad, todo el poder, y la autoridad tienen que emanar de Dios, porque Él es el único que tiene poder, ¿sí? Poder en sí mismo, pero Él ha delegado todo lo demás. Cuando Él creó los cielos y la tierra, Él tenía todo el poder y la autoridad. Pero en Génesis 1:26, cuando Dios creó a Adán y Eva, Él dijo que señoreen en toda la tierra, o sea, gobiernen. Une esto con el Salmo 115:16, que dice, los cielos son los cielos del Señor, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. O sea, Dios nos dio la tierra a los seres humanos, la entregó en nuestras manos para que nosotros señoreáramos. Entonces, Dios dio el dominio y autoridad al ser humano. Dios era el dueño de todo por su derecho, por ser el creador, pero Él le dio el dominio o la autoridad sobre la tierra a los seres humanos físicos, ¿sí? Satanás nunca ha tenido el derecho ni el poder de gobernar sobre la tierra. Él tomó ese derecho al engañar al hombre para que pecara. Dios le dio ese poder a la humanidad. Y cuando el hombre cayó, el hombre se dio al diablo la autoridad y el poder que Dios le había dado. Dios nunca le dio poder a Satanás para oprimir al hombre, ni para gobernar la tierra. Las escrituras sí dicen que Satanás es el Dios de este mundo, pero no es porque Dios Padre lo haya hecho. Dios, o sea, Dios no lo creó como un Dios a Satanás de este mundo. Dios nunca puso a Satanás en una posición que estuviera por encima de la humanidad. Él le dio a la humanidad el dominio y la autoridad sobre la tierra. La única razón por la que Satanás ha podido ser capaz de oprimir, dominar y de causar los problemas que causa es que la gente le cede la autoridad que Dios les dio, ¿sí? Aquí cuando hago énfasis en que, o sea, Dios dio el dominio y la autoridad a los seres físicos porque tenemos un cuerpo físico sobre la tierra, Satanás no. Entonces, Dios es un espíritu y le entregó la autoridad sobre esta tierra a seres humanos físicos.
Solamente la gente que tenía un cuerpo físico tenía el poder y la autoridad de gobernar y de ejercer autoridad en esta tierra. Satanás tuvo que dirigirse a nosotros e influenciarnos para que le cediéramos nuestra autoridad a él. Esa es la razón por la que a él le gusta tomar posesión de algún cuerpo físico. En las escrituras vemos que los demonios tenían que buscar un cuerpo para tomar posesión del mismo, porque Satanás no puede hacer nada a menos de que use un cuerpo humano, ¿sí? ¿Cómo lo hacen? Pues a través de la enfermedad, de las obras de la carne, utiliza el cuerpo para hacer, ¿sí?, la maldad y se va, pero utiliza el cuerpo, no tiene un cuerpo. Entonces se utiliza a las personas a través de un cuerpo humano físico para obrar por medio de este, puesto que Dios es un espíritu y le da autoridad a seres humanos físicos. Ahora, era como si Él tuviera las manos atadas, o sea, Dios Padre dijo, le doy la autoridad a los seres humanos que tienen un cuerpo físico y ellos se lo dieron a Satanás. Satanás engañó al hombre para que le diera su autoridad total que Dios le había dado sobre la tierra. Eso no ocurrió porque Dios no tuviera poder ni autoridad, sino más bien a causa de su integridad, porque Dios creó la tierra y toda la tierra se sostiene a través de la palabra de Dios, porque Él dijo, hágase la luz, y la luz se fue hecha a través de la palabra que Él habló, a través de su integridad. Entonces no fue como que, ok, Adán y Eva le cedieron el poder al enemigo, en ese momento la autoridad que fuera, y como cometieron ese error, fueron engañados y se dieron su autoridad, inmediatamente Dios se las quitó. No pasó así, sino que, ok, no se la quitó al hombre y Satanás se convirtió usurpando, engañando y con mentiras en el Dios de este mundo. Y entonces empezó a oprimir a los hombres. Y entonces la maldad entró en la tierra. Entonces ha hecho mucho daño, pero porque nosotros nos ponemos de acuerdo con Él. Entonces viene la hora de Cristo. Vamos a verlo. Dios le dio la autoridad a seres humanos físicos y para ser fiel a su propia palabra, Él no se retractó, que era lo que decía. Él no podía retractarse y decir, yo no lo planeé así, pido una tregua, vamos a volver a empezar. No, Dios se restringió a sí mismo por su propia palabra y a través de la historia Él buscó a alguien para actuar por medio de esa persona. Entonces vemos a Abraham, vemos a Moisés, vemos a todas las personas que el Señor, a José, bueno, Él buscó a alguien para actuar por medio de esa persona. Pero el problema era que todos los hombres eran corruptos y se habían rendido a Satanás. Por lo tanto, ¿qué iba a hacer? O sea, desde el principio Dios sabía lo que iba a pasar. Lo que Dios finalmente hizo fue venir a la tierra personalmente para convertirse en un hombre, o sea, la magnitud de Dios Todopoderoso, convirtiéndose en un hombre para venir a ejercer, a tomar la autoridad que el hombre le había cedido a Satanás a través del engaño, ¿sí? Para mantener su integridad y sobre la tierra. Esto es algo maravilloso, es algo extraordinario cuando tú lo entiendes, porque ahora el diablo estaba en un gran aprieto cuando vino Jesucristo. Él había estado usando el poder de la humanidad y Dios no podía intervenir directamente para resolver todos estos problemas, porque el hombre estaba cediéndole a Satanás voluntaria y legalmente la autoridad que Dios le había dado. Entonces, Satanás actuó mal, ¿sí? Engañó al hombre, pero el hombre le dio la autoridad y poder que le pertenecían. Por lo tanto, podía dárselos a quien él quisiera. O sea, Satanás se lo dijo al Señor Jesucristo, todos estos reinos me han sido dados, yo se los puedo dar a quien yo quiera. Pero entonces aparece Dios en la escena y él ya no era solamente el espíritu, sino que ahora tenía la forma de carne física. O sea, ya estaba Jesucristo
hombre, ¿sí? Eso puso al diablo en una situación difícil, porque ahora Dios no solamente tenía la autoridad en el cielo, sino que él convertirse en un hombre le dio autoridad en la tierra. Jesucristo dijo en Juan 5, 26, 27, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo tener la vida en sí mismo y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. Él se estaba refiriendo a su cuerpo físico. Entonces, cuando el Señor Jesucristo habla del Hijo del Hombre, está diciendo como hombre, ¿sí? Como hombre, Dios me dio la autoridad porque tengo un cuerpo físico y vino aquí a la tierra para retornar esa autoridad. Jesucristo vino y ejerció la autoridad dada por Dios. El diablo lo tentó, pero Jesucristo nunca se rindió ante él. Satanás perdió todas las batallas contra él. A continuación, Jesucristo tomó nuestros pecados, murió por ellos, fue al infierno y resucitó. Y Jesucristo dijo en Mateo 28, 18, toda autoridad, ojo porque esto es impresionante, o sea, Cristo tomó la autoridad. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él recuperó la autoridad que Dios le había dado a la humanidad, la que el hombre malgastó, y ya que era Dios en la carne, ahora Jesucristo tenía toda la autoridad en el cielo y en la tierra. En el siguiente versículo dijo, ahora ustedes vayan y hagan estas cosas. En resumidas cuentas, él estaba diciendo, ahora yo tengo toda autoridad en el cielo y en la tierra y la estoy compartiendo contigo. Esta vez, sin embargo, hay una diferencia en la autoridad que Dios nos volvió a dar como creyentes. Es una autoridad compartida, ¿sí? Entre nosotros y el Señor Jesucristo. Ya no se nos da toda la autoridad a nosotros, como sucedió con Adán y Eva en el momento en que fueron creados. Ellos podían regalar la autoridad, permitirle al diablo que los oprimiera y básicamente quedarse sin esperanza. Pero hoy nuestra autoridad la compartimos con el Señor Jesucristo. O sea, la autoridad le fue a Él sobre el cielo y la tierra. Nos las dio a nosotros para que nosotros la ejecutáramos, pero al final esa autoridad es en el nombre de Jesucristo. Es como cuando se firma un cheque y la firma la tienen que tener dos personas. Entonces el cheque no se da hasta que las tengan la firma de las dos personas. Entonces nosotros obramos en el nombre de Jesucristo y por el poder de Jesucristo, en la autoridad que les fue dada a Él, pero Él no la dio a nosotros. Nuestra autoridad la compartimos con Jesucristo, o sea, es poderoso porque Él nos ha dado todas las cosas y nos ha dado esa autoridad. Es como tener una cuenta de banco mancomunada, requiere la firma de dos personas para cobrar un cheque. Nuestra autoridad la compartimos con el Señor Jesucristo y su autoridad está compartida con la iglesia. Aunque nosotros pudiéramos fallar, Dios nunca va a volver a dar su firma para que seamos la autoridad del diablo. Satanás no tiene ningún poder, ha sido vencido, ha sido derrotado, no tiene capacidad para hacer nada en tu vida, excepto aquello en lo que te engaña y aquello a lo que voluntariamente te sometes. ¿Sí? ¿A qué nos estamos sometiendo? Tú puedes darle autoridad en tu vida, quizás sufras personalmente por eso, pero la autoridad que Dios le ha dado al hombre nunca volverá a ser transferida únicamente al diablo. Ahora la compartimos nosotros y el Señor Jesucristo. Y aunque nosotros no seamos fieles, Él permanecerá siempre fiel, pase lo que pase. Eso es una gran bendición, porque es que nosotros estamos seguros en Cristo, porque aun cuando nosotros fallamos, Él nunca falla y Él es fiel. Tenemos que reconocer que tú tienes que reconocer y yo que que tú eres el que ahora tiene la autoridad y el poder. ¿Sí? El Señor nos la dio. Satanás está peleando contra ti con pensamiento. Al final respondemos todas las preguntas. Satanás está peleando contra ti con pensamientos.
¿sí? Pensamientos. No eres digno, estás enfermo, no eres lo suficientemente bueno, te falta algo, cosas feas, ¿sí? Em, pero con la clase de armas que tú tienes, tú puedes tomar cautivos tus pensamientos, ¿sí? Si viene un pensamiento de derrota, de que no podemos, que vamos a sufrir, que, bueno, todo que ven la muerte, que entonces nosotros podemos reemplazar esos pensamientos con lo que dice la palabra de Dios. Entonces si dice, esa enfermedad es, con esa enfermedad, es una enfermedad incurable, es una enfermedad que, no sé, terminal. Tienes 3 meses de vida. Tú dices, tú reemplazas ese pensamiento y en vez de estar pensando en cómo va a ser tu funeral y quién va a ir y todas esas cosas, entonces pensamos que por las llagas de Jesucristo hemos sido sanados, que Cristo vino a darnos vida. O si tú ves que, no sé, no viene el pensamiento que no vas a conseguir trabajo y no vas a tener con qué comer y te van a sacar de tu casa y vas a vivir debajo de un puente. Entonces tú dices, mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Mi Cristo, Dios es mi proveedor, nada me faltará. Y reemplazamos esos pensamientos y entonces empezamos a caminar conforme a la palabra de Dios. Y esto se va haciendo una realidad en nuestra vida. El Señor Jesucristo no vino a cambiar nuestras circunstancias, Él vino a cambiarnos a nosotros para que nosotros cambiemos nuestras circunstancias. ¿Cómo las cambiamos? A través de nuestra mente. Renovación de la mente es reemplazar pensamientos malos, equivocados, que están en contra de la palabra de Dios por pensamientos de paz. Todo lo que es bueno, Filipenses 8, todo lo que es digno de alabar, todo lo que es de buen nombre. Tú puedes darte cuenta que está mal que el diablo te oprima físicamente y descubrir lo que dicen las escrituras acerca de la sanidad. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tú eres el que tiene el poder y autoridad. Dios te los ha dado. Y lo único que te impide ejercerlos es que no has tomado cautivos a tus pensamientos. Tú no has usado esas armas espirituales para renovar tu mente y darte cuenta de lo que tienes. Es estimulante descubrir que tú eres el que tiene la autoridad y poder. Hoy una amiga, Isolina, mandó hoy un mensaje tan poderoso que si tú me puedes ahorita compartir esa imagen, en donde dice que a veces nos damos cuenta que estamos enredados, pero que soltamos, pero nos damos cuenta que el nudo somos nosotros. A veces nosotros somos el nudo, a veces nosotros somos los que no queremos recibir, es decir, Dios ya lo dio y nos cuesta recibir lo que Dios ya hizo. Nos cuesta pensar que es tan fácil y que es simplemente ponernos de acuerdo con Él y pensamos, no, tiene que haber algo más, esto es difícil, no puede ser así tan simple, pero es así de simple, es ponernos de acuerdo con la palabra de Dios, es, no significa que, o sea, que sea simple, no significa que sea fácil, porque cuando nosotros enfrentamos una situación difícil, por ejemplo, no tenemos nada que comer o estamos viendo una situación de pobreza, y pues no tenemos con qué pagar un recibo o no sé, nos van a embargar o lo que sea que vaya a pasar, pues es duro verse en esa circunstancia. Pero cuando nosotros, a pesar de que vemos esa situación o que vivimos esto y nos paramos firme en la palabra de Dios, vemos la respuesta, vemos la salida, vemos el milagro, vemos lo que Dios ha hecho. Ahorita les comparto la imagen. Eh, espérame y ya la compartimos. Tú eres el que tiene el poder y la autoridad que Dios te dio. Es necesario meditar para que Dios te dé la revelación de que tú eres el que hace temblar a Satanás. O sea, a veces nosotros le tenemos miedo a Satanás, pero
Nosotros somos los que deberíamos hacerlo temblar, o sea, viene un cristiano lleno de Dios y me va a sacar de donde quiera que yo esté. Tú no deberías ser el que está temblando a causa de Satanás, porque tú eres el que tiene el poder y la autoridad que Dios dio. Si tú resistes al diablo, él huirá de ti. Eso lo dice en Santiago 4:7. Pero más antecito dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, esto es poderoso porque es entender que en verdad el enemigo es un enemigo que ha sido vencido, que ha sido derrotado, que no nos tiene por qué causar ningún tipo de miedo, que solamente engaña, y aun cuando hace el show o esas manifestaciones o esas cosas, son puras mentiras. Es para generar miedo, es para que nosotros a través de lo físico veamos algo que tal vez no comprendemos y nos asustamos y entonces nos huimos o evitamos, pero en realidad es mentira. Nosotros tenemos que ponernos de acuerdo con la verdad. Amén. Entonces, ahora sí, si hay alguna pregunta, adelante.